Hello, un saludo especial para todos ustedes. Hoy le voy a hablar acerca de una enfermedad que representa un problema mundial, que es el cáncer. Por favor, que me preste su atención por algunos minutos. Y si usted es nuevo en este canal, no se olvide dejar un like, un comentario y que comparta, por favor. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otra parte del cuerpo. Normalmente en el cuerpo, cuando hablamos de cáncer, también esto tiene que ver con células. Como yo le expliqué previamente en el otro video, el cáncer va a tener que ver con la proliferación de un grupo de células de forma anormal. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, las células se multiplican con control y viven y mueren cuando se debe. Pero en el caso de cáncer, no sigue esa orden. Y vamos a ver juntos cómo yo le voy a explicar cómo se forma el cáncer, cómo podemos diferenciar los tumores que son malignos, benignos en adelante. Bueno, como yo le expliqué, el cáncer normalmente se presenta cuando un grupo de células del cuerpo se multiplican de forma anormal, sin control, y no solamente eso, se diseminan a otros tejidos del cuerpo. Bueno, la diferencia entre las células que son cancerosas y las células que no son cancerosas. Por ejemplo, las células normales, como yo le expliqué, estas células, por ejemplo, se multiplican cuando reciben señal para multiplicarse. Por ejemplo, se mueren cuando reciben el señal para morirse. Bueno, en el caso de las células cancerosas, se multiplican sin control. No solamente se multiplican sin control, también ellos hacen que crezcan los vasos sanguíneos hasta los tumores. Y las células cancerosas también, ellos engañan el sistema inmunológico. Usted sabe que el sistema inmunológico que tenemos en nuestro cuerpo es para defendernos, por ejemplo, contra los gérmenes, contra las enfermedades y todo eso, pero las células cancerosas se esconden y se multiplican tan rápido que el sistema inmunitario no puede eliminarlos, y eso que va a formar un bulto de tejido que puede ser cancerosa o benigno. Bueno, ¿cómo se forma el cáncer? El cáncer se origina desde la división celular. Por ejemplo, durante la mitosis, que es la división celular, hay replicación de ADN. Y la ADN, que es adentro del núcleo, que tiene que transmitir todos los caracteres hereditarios. En dicha duplicación, si pasa un error, entonces eso puede originar células anormales. Y estas células anormales que pueden crecerse y se crecen de forma anormal en un futuro que puede desarrollar el cáncer. Me explico. Por ejemplo, sabemos que las cromosomas tienen los alelos. Si durante, por ejemplo, la replicación de ADN, por ejemplo, pasó un error, como hay un brazo faltante o un brazo repetido, ¿qué pasa? Entonces, en el futuro, eso puede multiplicarse y desarrollar un cáncer. Hay cambios celulares que no son cáncer. Por ejemplo, cuando hablamos de la hiperplasia es un aumento de número de células más de lo normal. Bueno, y cuando hablamos de la displasia, no solamente
En la displasia hay aumento del número de las células, pero también hay cambios estructurales. Y carcinoma in situ. En cáncer in situ ya es una enfermedad localizada. Cuando hablamos de una enfermedad localizada, no es cáncer porque no ha diseminado todavía a otro sitio, pero ya es como llamamos cáncer en el estado 0. ¿Cuándo se disemina esa enfermedad? Bueno, el cáncer normalmente puede formar en cualquier sitio del cuerpo y luego se disemina a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, usted puede tener un cáncer de seno y da un cáncer secundario en el pulmón, lo que llamamos la metastasis. ¿Ok? Normalmente el cáncer puede diseminar por la vía linfática, por la vía hemática y de un sitio a otro. Normalmente cuando se analiza un cáncer metastásico casi se observa normalmente las mismas células que el cáncer normalmente primario. Lo importante, por ejemplo, un cáncer de los senos puede formar un cáncer secundario en los pulmones que no tiene nada que ver con cáncer de pulmón. Bueno, los tipos de cáncer llevan los nombres normalmente del órgano donde se forman, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer, por ejemplo, de tiroides, cáncer cerebral. Pero si queremos especificar, eso va a depender del tejido epitelial. Por ejemplo, cuando hablamos del tejido epitelial, es el tejido que normalmente cubre como la parte interna o externa de los órganos. Las carcinomas son los cánceres más comunes. Por ejemplo, si decimos las adenocarcinomas que se originan de las glándulas. Si hablamos, bueno, de carcinoma de las células escamosas, y son las cánceres normalmente que están justo debajo de la piel, a las carcinomas de las células basales también, de las células basales que se originan de la epidermis. Hay los cánceres, por ejemplo, que se originan, por ejemplo, de tejido linfoide, tiene que ver con los linfocitos T o B, por ejemplo, tenemos como linfoma Hodgkin, que tiene que ver con los linfocitos B, y linfoma no Hodgkin, los linfocitos T. Y también son muy comunes las sarcomas. Las sarcomas tienen que ver, por ejemplo, que se forman en los huesos. La osteosarcoma es el cáncer más común que se forman de los huesos. También, por ejemplo, tenemos también la leucemia. La leucemia es el cáncer que no es sólido, porque hay que saber también, hay cáncer que se forma una masa sólida, pero los cánceres de la sangre, por ejemplo, leucemia es un cáncer líquido que se origina normalmente de médula ósea o de las células que va a formar las células sanguíneas. ¿Okay? Cánceres cerebrales también, y los cánceres de la médula espinal, entre otros. Hoy no nos vamos a hablar del tratamiento, los síntomas que se presentan en los pacientes, que normalmente nos vamos a traer en otro video. Si usted es nuevo en este canal, por favor,